Hola, hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de El Recordatorio, episodio número 3. El día de hoy vamos a explorar una idea súper expansiva que nos va a permitir expandir este corazón y recordar que todo es posible, que somos puro potencial. Y cuando hablo de ideas expansivas y cuando hablo de potencia, el día de hoy estoy hablando de la idea expansiva de saber que la intuición se potencializa a través de la razón. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así si nos han dicho todo el tiempo que razón e intuición no van? Que hay que dejar de ser tan racionales y tan mentales para poder conectar con la intuición. Pues resulta, y aquí empiezo con Story Time, y es que yo también me comía este cuento. Yo también me comía este cuento. Y yo también me creí que por ser Piscis y que tenía como esta capacidad de la intuición y que no era tan racional, que por ser Piscis y que por tener esta posibilidad yo podía conectar con la intuición. Pero entonces me empezaban a llegar personas que claramente no son Piscis y que, y que no tienen la oportunidad de ser Piscis. Y que no tienen esta cualidad como intrínseca de conectar con lo sutil. Y entonces observaba claramente cómo se sentían muy mal y frustrados y frustradas por el hecho de ser muy mentales y racionales y yo no tenía respuesta para ello. Y no tenía respuesta y por ello cada vez que quería enseñar algo me frenaba. Era como, no, espérese, usted no va a enseñar porque usted no está convencida que todo el mundo puede conectar. Y hoy, ahora, soy una convencida absoluta, tengo la certeza absoluta que todas las personas canalizamos. Todas las personas somos canalizadoras y lo hacemos de una u otra manera porque no hay una sola forma y lo hacemos constantemente y tenemos una intuición súper, súper, súper clara, pero lo que pasa es que no confiamos en ella. El problema no es canalizar, el problema no es abrirnos a los registros akáshicos. El problema es confiar que toda esta información, que todo esto que sentimos, que todo esto que intuimos es cierto. Ese es el real problema. Y estos problemas se originan en lo mental. Puro inner work. Realmente todas las creencias, todo lo que está en nuestra mente, todo lo que decimos, si puedo, no puedo, es posible, no es posible, me gusta, no me gusta, soy capaz, no soy capaz, todo lo que nos contamos se vuelve realidad. Todo, porque es nuestra creación. Y es en esta creación del universo de lo intuitivo que hay una creencia gigantísima, gigantísima, que es intuición versus razón. O eres intuitiva o eres racional. Y esta creencia es una creencia que bloquea, no es una creencia expansiva. ¿Y por qué no es una creencia expansiva? Porque si tú sientes que eres mental, que eres muy racional, vas a de inmediato decirte que la intuición no es para ti y por ende estás programándote para desconfiar de la voz de la intuición. Y bueno, yo, ¿por qué llegué a esta vaina? Yo, ¿por qué llegué como a decirme, no, 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 es que todo lo que nos han contado es mentira? Es que esto que nos han contado, más bien, no todo, pero esto que nos han contado es mentira. Y es mentira, además, por un error de significado. O sea, es como que, y esto es súper curioso, que nos dicen cosas y nos las creemos y no somos capaces de ir a ver qué significa cada cosa. Y cuando hablo yo de significados, y cada vez que yo te voy a traer como el significado de una palabra, te voy a traer el significado etimológico, porque la RAE me tiene muy decepcionada. O sea, uno va al diccionario, una va al diccionario y busca palabras y hay palabras que están llenas de viejos paradigmas. Por ejemplo, te invito a que vayas a ver el significado de muerte, por ejemplo, y te vas a dar cuenta que muerte habla del fin de la conciencia, pero se ha mostrado que la conciencia no se termina con la muerte, por ejemplo. Y así pasa con la palabra intuición, que más adelante hablaremos de esto, porque primero quiero hablarte del primer concepto y es razón. Razón viene del latín ratio, que se conforma de dos palabras chiquitas. Una primera que es reor,
que significa pensar, y está unida al sufijo latino tio, que significa acción y efecto. Es decir, razón es acción y efecto de pensar. Es decir, y en conclusión, Sota, es el pensamiento en acción. ¿Quién nos ha dicho que el pensamiento en acción no tiene nada que ver con la intuición? O sea, juepucha, la intuición se da gracias al pensamiento en acción. Es decir, la intuición no surge de la nada. O sea, la intuición no es como que yo la observo en el éter y la capto por ósmosis. No, hay todo un proceso de pensamiento para que se genere un conocimiento intuitivo. Por eso, la razón potencia la intuición. ¿Y a qué voy con esto? Cuando observamos nuestros razonamientos, cuando observamos nuestros pensamientos en acción, nos damos cuenta que hay muchos pensamientos en acción que son pensamientos que nos bloquean la intuición. ¿Y cómo así que nos bloquean la intuición? No es la razón de por sí la que me bloquea la intuición, sino la calidad de pensamientos que estamos teniendo, o más bien, el conjunto de pensamientos que estamos teniendo. Muchos de estos conjuntos de pensamientos son conjuntos de pensamientos que vienen fundamentados en la carencia, en la desconfianza, en creernos incapaces, en no sabernos los y las elegidas. Y todo esto lo que trae es escepticismo, y todo ese escepticismo es lo que permea que nuestra voz intuitiva salga, pero no es la razón de por sí, no es el pensamiento en acción, son los pensamientos que tenemos en nuestra mente. Y las personas que son muy mentales y muy racionales tienen la capacidad grandísima de ser observadores y observadoras de su propia mente. Están tan metidos en su mente que pueden observar más fácilmente su mente. Eso es una ventaja, es una ventajota, porque gracias a esa observación es que ustedes pueden empezar a observar, a distinguir qué conjunto de pensamientos todavía les están diciendo y les están haciendo creer que no son capaces, que no son suficientes, que no pueden confiar en su intuición. Cuando ustedes tienen esa capacidad de ser muy racionales, se activa y se potencializa la intuición por muchas cosas, y todas ellas tienen que ver con la capacidad de hackear la mente. Como yo ya puedo observar y creo muchos pensamientos y soy mucho de poner mi pensamiento en acción, pues voy a ver qué tantos pensamientos en acciones tengo y voy a empezar a hackear los pensamientos que no me están expandiendo. Vamos a poner todo esto que acabamos de escuchar en acción. Y se pone en acción observando creencias limitantes. Yo les traigo hoy 4 creencias limitantes sobre la intuición que vamos a hackear juntos en este episodio. Y al finalizar les dejo como el ejercicio para que ustedes también puedan seguir esto más profundamente, cada quien como desde su experiencia y perspectiva. La primera creencia, evidentemente, es la que aparece en este título. Y esta creencia ya la hemos venido hackeando, dándonos cuenta como qué significa realmente razón. Y también quiero introducirles en esta primera creencia para este nuevo paradigma, y es adentrarnos en el concepto de la verdadera naturaleza de la mente. Este es un concepto tibetano que nos muestra que la naturaleza de la mente es ilimitada, que no somos los pensamientos, que nuestra mente no son nuestros pensamientos, y que los pensamientos son como las nubes que pasan por el cielo, que cuando hay tempestad y hay una cantidad de pensamientos atiborrados, se nos olvida que son solamente eso, nubes, que no es la mente, que no somos esos pensamientos, que no somos esas historias que nos estamos contando. Es más fácil evidenciarlo cuando nos subimos a un avión y que pasamos como por toda esa masa de nubes y llega un momento donde no hay nada, donde hay mucho infinito, donde hay mucho espacio. Esa es la verdadera naturaleza de nuestra mente. Y como nuestra mente, nuestro cielo alberga tantas nubes, solamente con la observación de nuestras nubes, de nuestros pensamientos, podemos empezar a identificar qué es mío,
qué son mis miedos y qué es lo intuitivo y que estoy canalizando. Solamente es a través de la observación. Es que no existe otra forma. No existe otra forma. Entonces, gracias a poner nuestro pensamiento en acción para la observación misma de nuestra mente, es que podemos empezar a potencializar nuestra intuición, nuestros pensamientos intuitivos. Observamos tanto y nos sentimos tan a gusto, tan cómodos, entendiendo tanto cómo es que habla mi mente y cómo es que hablan los pensamientos intuitivos, que así es que logramos comprender. Esa siempre va a ser mi respuesta cada vez que alguien me dice, yo cómo identifico intuición de mis pensamientos lógicos, de mis pensamientos escépticos, de mis pensamientos en general, es gracias a la observación. No hay otra forma. Ese es el camino. La segunda creencia que logro identificar también como un bloqueo dentro de los pensamientos que tenemos es que solo lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos ordinarios es lo real. Y esto es mentira. O sea, podemos percibir a través de nuestros sentidos ordinarios, sí, y también a través de nuestros sentidos extraordinarios. Esto que llamamos clarividencia, clariaudiencia, clarisapiencia, clarisensibilidad, que aquí entre nos, en mi programa de 3 meses, vamos a estar caminando cada uno de ellos. Eh, estas formas son únicas en cada persona, o sea, cada quien siente de manera distinta y tiene como no más desarrollado, sino que se siente más a gusto con una o con la otra, porque todas y todos tenemos lo mismo, solo que no se nos ha enseñado a que es una potencia, a que podemos hacer uso de ellas y que no hay que temerle a esto. O sea, antes, qué rico poder reconocer lo real, porque es que lo real tiene muchas capas. Lo real no es solamente lo que observamos con nuestros sentidos ordinarios. Nuestros sentidos ordinarios hablan el lenguaje del cuerpo y nuestros sentidos extraordinarios hablan el lenguaje del alma, y la intuición es el lenguaje del alma. Y acá le doy ingreso a la tercera creencia, y es sobre el significado de intuición. Y se acuerdan que yo les había dicho que estaba profundamente decepcionada de la RAE con la definición de intuición. Me decepcionaron demasiado. Es que es un viejo paradigma, es el viejo paradigma de la división, ¿no? De la no coexistencia. Para la RAE, intuición es habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. Y ya nos dimos cuenta que la razón como proceso de poner en acción el pensamiento, pues es necesario para que se dé la intuición. Ahora, lo que yo observo es que a esta definición le hace falta algo, y ese algo es la palabra lógica. Entonces, la dejaría de esta forma. Intuición. Facultad de conocer de modo inmediato la verdad sin previo razonamiento lógico. Acá ingresa el razonamiento lógico. El razonamiento lógico es aquel que busca coherencia, pero muchas veces la intuición no es nada coherente. Muchas veces lo que vemos con los sentidos ordinarios no es lo que percibimos con los sentidos extraordinarios. Y por eso es que me encanta una definición de un filósofo que se llama Henry Bergson, que dice que la intuición es la posibilidad del espíritu humano de acceder al corazón mismo de las cosas. Y es que por eso la importancia de estar en paz con nuestra intuición, de darle lugar, porque la intuición percibe lo que los sentidos ordinarios no perciben. Tercera y última creencia. Desde la filosofía no se admite la intuición como fuente de conocimiento porque no tiene razonamiento lógico. Es decir, no está justificado, es decir, no hay una forma de que te produzca certeza o evidencia, pero quiero decirte que eso es mentira. Y eso es mentira porque
a mí la intuición me ha regalado tantísimo que me ha dado más que las certezas lógicas. Y quiero traerte un story time de esto porque a mí me encanta siempre como bajar esto a través de las historias. Y este story time tiene que ver con el uso de una herramienta de intuición que son los registros akáshicos, la apertura de registros akáshicos, que yo la utilizo muy de vez en cuando y cuando la utilizo es porque realmente no sé qué hacer. O sea, cuando digo, pucha, yo no sé qué hacer con esta situación, voy a ver qué tienen por decirme mis maestros, literalmente. Y así sucedió con mi madre. Resulta que mi madre cuando estaba viva, ella tenía unas úlceras de presión muy fuertes, muy profundas. Y esas úlceras de presión le avanzaron demasiado rápido. O sea, como que al mes tenía unas úlceras de presión grado 2, grado 3. Había una que era casi grado 4. Y en eso ella estaba teniendo acá visitas a domicilio donde venían a hacerle sus curaciones y yo veía que en cada curación ella iba empeorando, ella iba empeorando, ella iba empeorando. Y lo que me decía el personal médico era, no toques esa curación, déjalo quieto porque nosotros somos quienes sabemos qué hacer. Entonces yo me desentendí de eso por un mes y cuando yo veía que cada vez estaba peor, 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 yo busqué en internet y cuando uno busca en internet como, me está pasando esto, internet te dice como te vas a morir mañana. Entonces yo busqué y prácticamente me decía que a mi mamá lo que había que hacerle era una cirugía. Y entonces yo ya programaba mentalmente que había que hacerle una cirugía porque tenía una escara grado 4 y esas solamente eran a través de cirugía y que había que evaluar si era paciente para cirugía, porque si no podría llegar a quedarse en plena cirugía, de nuevo va a morir. Entonces, como lo que me decía Google era súper desalentador y yo digo, no sé qué hacer, ¿qué hago? ¿Es la que la llevo de una vez a cirugía? ¿Qué hago? Entonces me senté, abrí registros y le dije a mis guías, bueno guías, yo necesito saber qué hacer porque es que yo no tengo ni idea qué hacer. ¿Para dónde me la llevo? ¿Para dónde me la llevo? Porque también como que habían opciones que no eran de medicina tradicional. Y yo escucho en la voz de mis guías como, llévala al hospital. Y yo, listo, voy a llevarla al hospital. Entonces, como que eso fue todo lo que escuché de mis guías, llévala al hospital. Y yo, pero al hospital, estamos en plena pandemia, eso fue, póngale usted, 2021, ¿no? Yo, no, estamos en pandemia, le va a dar el COVID, llévela al hospital, era lo que me decían. Yo, listo, la llevo al hospital. Y se casó contra toda la evidencia lógica, porque es que la lógica me decía que a mi mamá ya la estaban tratando en la casa, que habían otras formas de tratarla y que llevarla a un hospital era que le hicieran exactamente lo mismo o una cirugía. Entonces la lógica me decía, bueno, de pronto mis guías me están diciendo que la lleve al hospital para que le hagan la cirugía. El caso es que llegamos al hospital, a mi madre la hospitalizan porque eran unas escaras muy fuertes y me dicen que le van a tratar ahí las escaras. Y yo, ok. Entonces, ese día mi madre estuvo como con sus escaras tapadas, que son unas úlceras pues horribles. Realmente hay que cuidar mucho la piel de nuestros adultos de tercera edad. Por favor, cuídenla mucho porque son terribles las escaras. El caso es que llegó Clínica de Heridas al día siguiente y Clínica de Heridas me dice lo siguiente y es, estuvimos evaluando el caso de tu mamá no es candidata para la operación por su edad, así que lo que vamos a hacer es aplicarle esta cremita y seguirle poniendo compresas. En mi mente me dio tanta rabia. Ustedes no se imaginan la rabia que me dio, porque es que esa misma cremita y esas mismas compresas eran la que le estaban poniendo a mi mamá en la casa, en la que todo el mes habían ido a ponerle a mi mamá esa crema, todo lo mismo, o sea, el mismo protocolo que le estaban haciendo en la casa era el mismo que le iban a hacer en el hospital y cuando yo vi que le estaban haciendo lo mismo, no pude hablar, solamente podía llorar de la rabia. Y en mi mente estaba el aquí estás perdiendo el tiempo. Tú viniste a perder el tiempo y tras del hecho estás exponiendo a tu mamá para que le dé COVID. Eso era lo que me decía la mente. Una de las cosas que me decía la mente. La mente lógica, además. Y es muy cruel la mente lógica muchas veces. El caso es que yo lloraba, 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 lloraba y lloraba y lloraba.
y le dieron salida al siguiente día. Mi madre llega del hospital a la casa. Yo no me había hecho cargo de sus heridas. Entonces yo como que no había abierto las heridas. El caso es que llegaron los usuales médicos que le hacían su curación de heridas y abren las escaras y usted no puede creer esto, o sea, yo no lo podía creer, yo todavía me sigo asombrando, y es que le abrieron las escaras y no están curadas, obviamente eso ya sería como el milagro, sino que, pero sí es un milagro porque, un milagro chiquito, un milagro al fin y al cabo, el caso, porque cuando le destaparon, los apósitos estaban mejorando notablemente sus escaras. ¿Cómo así mejorando notablemente? Ella se fue con escaras necróticas, como la piel muerta de color negro, y volvió con escaras de grado 2. Para mí fue tan impresionante. No tiene sentido lógico. No tiene sentido lógico. La misma crema, la misma cosa le hicieron en el hospital, solamente que la pasearon, se lo hicieron en otro lado. Lo mismo, pero el resultado distinto. Y mis maestros me decían, es que tú no alcanzas a observar lo que sucede a nivel etérico. O sea, una cosa es lo que yo veo con mis sentidos ordinarios y otra cosa es lo que está sucediendo a nivel etérico. Mi mamá tenía que estar allá en ese hospital con las manos de esa mujer que muy seguramente haría reiki sin saberlo, o quién sabe qué práctica tendría, pero ayudó a que las células de mi mamá se regeneraran. Allá en ese sitio esa persona. Y desde ahí el caso es que, bueno, yo me hice cargo, empecé a entender como que las manos también afectaban, la intención, chaca, 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 eso es otra historia, pero lo que voy es que desde el sentido lógico no tenía lógica que yo me llevara a mi mamá y que le hicieran exactamente lo mismo que le estaban haciendo acá, pero desde el sentido intuitivo yo había escuchado eso, hice caso, seguí la intuición y mi mamá empezó a recuperarse. Así que esta creencia que no hay evidencia, claro que hay evidencia. Ustedes no se imaginan la cantidad de historias de evidencia intuitiva. Estoy llena de evidencia intuitiva. Y para que empieces también a llenar tu vida de evidencia intuitiva, te quiero dejar un ejercicio que a mí me ha servido un montón, que es el que hemos estado haciendo como a lo largo de este episodio, y es que te sientes a pensar, a ejercer la acción del pensamiento para observar cuáles son las creencias que tienes alrededor de la intuición. Y vas a hacer un listado de estas creencias y vamos a empezar a observar cuáles de estas creencias nos expanden y cuáles de estas creencias nos coartan. Dejamos las creencias expansivas y empezamos a hackear las que nos coartan. Nos sentamos con estas creencias, observamos este listado y empezamos a darnos cuenta si de verdad esta creencia es cierta, cómo nos hace sentir esa creencia, quiénes seríamos sin esa creencia, de dónde creemos que nace esta creencia, si viene de papá, de mamá, de la iglesia, del colegio, como ver de dónde viene. Y además de esto, empezar a formular una nueva creencia. Si no es expansiva, formulemos creencias que sí nos expandan, porque no son reglas, no hay cosas dictaminadas. Somos creadoras y creadores de todo aquello que pasa por nuestra mente y sentarnos a hackear las creencias es el primer paso y el primer pre-workout de nuestro programa de soberanía intuitiva, que no lo he lanzado oficialmente por redes, pero si llegaste hasta acá y te escuchaste toda la historia, el cuento, la observación, la reflexión sobre la intuición, es porque tú y yo somos match, porque a ambas nos encanta esta vuelta de la intuición. Entonces, por eso oficialmente lanzo por aquí este programa que empieza en enero del 2024. Vamos a estar caminando juntas, juntos durante 3 meses, activando, decodificando y creando a nuestra medida única y personal la capacidad de ejercer la intuición. Entonces, este primer pre-workout nos va a ayudar a desde ya empezar a observar cuáles son las creencias que precisamos empezar a trabajar para que cuando lleguemos las tengamos supremamente claras y empecemos a dar una nueva oportunidad de nuevas formas de conectar con nuestra intuición. Eso es todo por nuestro episodio de hoy. Gracias por haber llegado hasta acá. Espero y deseo con todo mi corazón que cada vez seamos más personas, recordando que tenemos la capacidad de canalizar, la capacidad de la intuición y que además
nuestra mente es un excelente equipo para empezar a observar de manera consciente qué nos estamos creyendo y que eso de lo que nos estamos creyendo nos está saboteando la capacidad intuitiva. Eso. Un abrazo y nos vemos en un próximo episodio.